La importancia de la meditación. Hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios y hoy en particular quiero hablarles acerca de por qué es importante meditar en los atributos de Dios. Siempre los pensamientos preceden a la conducta humana. Siempre que alguien obra de alguna manera, primero tuvo que haber un pensamiento. Primero se tuvo que pensar en algo antes de hacer determinada obra, determinada acción. Cuando vemos a una persona que ayuda a cruzar la calle a alguien, primero tuvo que pensarlo, voy a ayudarle, ¿no? Y así podemos decir también con las obras malas. Para que alguien, para que alguien eh, caiga en pecado, nadie lo hace de la noche a la mañana. Eso tuvo que primero haber sido pensado y luego llevado a cabo. Lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 de su carta es lo que les vengo mencionando ahora. Y déjenme, se los leo. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 12 dice esto: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos dice Santiago que antes de que el pecado salga a la luz, antes de que el pecado se lleve a cabo, primero tiene que ser concebido. Los términos que utiliza Pablo es como cuando un bebé viene al mundo, ¿no? Para que un bebé venga al mundo, primero tiene que ser concebido, tiene que estar dentro de mamá, en las entrañas de mamá, ¿no? Y de esa manera, después es que viene al mundo. Y lo mismo sucede con el pecado, lo mismo sucede con cada uno de nuestros pecados. Primero tienen que ser concebidos en la mente. Cuando alguien cae en pecado sexual, digámoslo así, es porque primero tuvo que haberse preparado de alguna manera. Nadie cae de la noche a la mañana, como a veces algunos intentan excusarse, decir es que caí porque el día de ayer pasó esto. No, no fue el día de ayer. Probablemente, o lo más seguro es que se haya estado preparando con anticipación en el área de la mente, ya sea, ¿no? Por las redes sociales. Muchas personas que caen a veces no se dan cuenta que las redes sociales están infestadas de imágenes sensuales, imágenes muy eróticas a veces, que a veces parecen muy inocentes, pero que no lo son. Las imágenes que vemos en las redes sociales, por ejemplo, cuando alguien está viendo Facebook, Instagram y está con el dedito resbalando las imágenes o pasando las imágenes una tras otra, ¿qué es lo que sucede? Con cada imagen sensual que se va viendo, la mente va guardando las imágenes y se va produciendo algo internamente en el ser. Y es por eso que la importancia acerca de la meditación es muy importante. Muchas personas dicen que la sensibilidad se pierde por todo lo que consumimos de una manera grotesca. Y es por eso que es importante que nosotros pasemos tiempo meditando en quién es Dios, meditando en quién es Dios, qué le agrada a Dios, cómo es Dios, cuánto nos ama Dios, cuán bondadoso es Dios. Porque entonces lo que dice Pablo a los Corintios es que el propósito de Satanás es desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y por eso también a los romanos en el capítulo 12, Pablo les dice algo muy importante a ellos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Aquí Pablo le dice a los romanos que se deben renovar constantemente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es de la misma manera que es importante meditar en los atributos de Dios para comprobar cuál es la voluntad de Dios en muchas áreas de la vida. Siempre cuando alguien tiene un problema y acude, ya sea a una persona en particular que no conoce a Dios, los consejos van a estar apartados probablemente de Dios. Pero lo que deberíamos de hacer como cristianos es que la primer fuente a la cual debiéramos ir es a la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios y saber qué es lo que a Dios le agrada, saber qué quiere Dios en determinada situación. ¿Por qué? Porque otra vez es en el área de la mente donde se gana o se pierden las batallas. Ted Bundy, uno de los principales asesinos seriales en toda la historia de los Estados Unidos, estaba en una entrevista un día antes de ser ejecutado en la silla eléctrica. Su entrevistador, James Dobson, le hizo una pregunta muy interesante y le dijo, ¿qué fue lo que te llevó a asesinar a estas mujeres? Y él dijo, lo que me llevó a asesinar a estas mujeres, creo que el principio de todo esto fue una revista pornográfica que me encontré en la calle. Y de ahí en adelante mi mente comenzó a pensar en todo lo que pasaría si yo me metiera con las mujeres. Y de repente mi mente ya no fue suficiente solamente tenerlo en mi mente, sino que llegó un momento donde yo quería llevarlo a la realidad. Lo llevé a la realidad y ¿qué sucedió? Pues de repente ya no tan solamente lo real le satisfacía, sino que ahora él tenía que hacer cosas más extravagantes, cosas más fuertes para poder saciar su sed. Y es entonces cuando empieza a secuestrar a muchas mujeres y las mataba. Y así una y otra vez, alrededor de 60 mujeres murieron en las manos de Ted Bundy. Y la segunda pregunta que James Dobson le hizo a Ted Bundy es si pudieras regresar atrás, ¿qué hubieras querido cambiar? Y Ted Bundy dijo, me hubiera gustado nunca encontrarme con esa revista, porque esa revista formateó mi mente. Y así sucesivamente. Es por eso que Pablo nos dice entonces en Romanos 12:1 que debemos de constantemente estar renovando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Las tiendas departamentales o las tiendas como Soriana, como Chedraui, como otras tiendas grandes, ya saben cómo acomodar las cosas. Mi esposa es mercadóloga y parte de lo que ella me explica es que muchas veces ponen los productos de una manera estratégica. Inclusive a veces ponen los letreros jugando con la psicología de los colores, ¿no? Colores llamativos con dos o tres productos y de alguna manera a veces los mercadólogos con las ofertas que ponen a veces ya te están obligando a comprar ciertos productos. Y lo que esto sucede es que comienza con el área de la vista, la mente procesa lo que son las imágenes que obtuvo y después toma decisiones. Y lo que hacen los mercadólogos es tratar de llegar a la mente para que tu mente tome decisiones. Decisiones de tomar la oferta que ellos están ofreciendo y así trabajan. Lo que nos dice, por ejemplo, Mateo en el capítulo 15, en el versículo 11, es algo bien importante referente a lo que es la mente. Y les voy a leer una versión que no es muy conocida, pero se llama Nueva Biblia Vida. Lo que daña el alma no es lo que entra por la boca, sino los pensamientos malos y las palabras con que estos se expresan, los pensamientos malos y las palabras con que estos se expresan.
El contexto de este pasaje es que Jesús está hablando con varias personas y estaban ahí algunas personas que no estaban de acuerdo con Jesús en lo que estaba diciendo. Y varios de los discípulos que estaban ahí le dijeron a Jesús, o algunas personas de las que estaban ahí le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les responde, ¿no? No, lo que verdaderamente contamina no es lo que entra a la boca, sino lo que sale, sino los malos pensamientos son lo que contamina al hombre. Lo que estaba queriendo decir Jesús era una verdad espiritual, no tanto una verdad física, no quería decir que no tenían que lavarse las manos, no, de ninguna manera, no quería decir eso Jesús. Lo que estaba diciendo era una verdad espiritual. Y lo que estaba diciendo es que lo que contamina al hombre interiormente, en el alma, en el espíritu, son los malos pensamientos. Cuando una persona no se dedica a meditar en los atributos de Dios, en lo que es Dios, en la palabra de Dios, vendrán los malos pensamientos, te acecharán y eso más adelante se va a convertir en conductas y en hábitos de vida. Es por ello que diariamente tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir y luchar por ese tiempo, luchar por meditar en los atributos de Dios. Y cuánta falta nos hace en medio de la pandemia, ¿no? En medio de la pandemia hay desesperación, hay ansiedad, hay estrés, hay muchas cosas que nos hacen daño. Por ejemplo, a veces yo veo que cuando no medito en Dios, yo tengo una enfermedad que se llama bruxismo, que son apretar los dientes por las noches y tensarlos. Y eso se debe a que muchas veces no estoy confiando en el Señor y eso me hace o me genera mucha ansiedad, me genera estrés, ya sea por el trabajo, ya sea por las finanzas, sea por lo que sea, pero cuando nosotros estamos muy preocupados se generan esos sentimientos malos, se nos genera ansiedad, se nos genera estrés. Pero cuando nosotros venimos y meditamos en quién es Dios, por qué nos preocupamos por lo económico? Cuando la palabra de Dios dice que el Señor es un ser que se preocupa por su creación tanto como cuando Él le da comida a los pajaritos, como cuando Él viste a las flores que aún ni Salomón se vistió con toda su riqueza como ellas. Otra cosa que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, en el libro de los Filipenses capítulo 4, es algo bien interesante. Y él nos dice esto en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Mis hermanos, la Biblia nos anima a estar pensando en todo lo que tiene virtud. ¿Y qué puede ser más importante o qué puede tener más virtud que el ser de Dios? ¿Qué hay más elevado que Dios? Porque muchas personas para meditar a veces ponen música y no digo que esté mal, ¿no? Poner música para meditar. No digo que esté mal, algunas personas están todo en silencio, pero no hay una mejor manera de, de ponernos tranquilos, de quitarnos la ansiedad, de quitarnos el estrés, si no es por causas químicas, ¿no? No hay una mejor manera que meditar en el ser más poderoso en el universo, en el ser más extraordinario en el universo, el que nos ha creado, el que nos dice no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué tal cuando te pones a leer Josué capítulo 1, versículo 9? No temas ni desmayes porque yo soy Jehová que te esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes que yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué tal cuando nos ponemos a leer lo que dice la Escritura acerca de Dios? Que Dios es un ser que se preocupa por nosotros. Que aunque nuestro padre
que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, Él nunca nos dejará. ¿Qué pasa con toda la ansiedad a la hora de meditar en los atributos de Dios? Lo que sucede es un cambio en el interior que producirá cada vez más una confianza, una seguridad en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y eso es lo que nos dice Pablo, que debemos de pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y no hay otro ser más elevado en el universo que el mismo Dios. Así que la importancia de meditar en los atributos de Dios es que es de grandes beneficios para nosotros. Pero no es tan solamente por el beneficio que trae a nosotros, sino porque una de las cosas más importantes es hacer la voluntad de Dios. Lo que nos dice, por ejemplo, David en el Salmo 119, un versículo muy precioso que vale la pena meditar. En el Salmo 119, David menciona esto, o con sus palabras dice esto. Salmo 119, versículo 23, y dice esto. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mi delicia. Otro pasaje dice, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo meditar en tus testimonios. Por ejemplo, en el versículo 20 dice esto, Salmo 119, versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Se los voy a leer en otra versión este mismo pasaje, porque en otras versiones lo pone de una manera interesante. Y por ejemplo, en la versión nueva traducción viviente, en la nueva traducción viviente, David dice esto. Me aferro a tus leyes, Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Versículo 23. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Tus leyes me agradan y me dan sabios consejos. Otra versión dice esto en la traducción lenguaje actual. Dice en el versículo 24, versículo 23 y 24, los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. Versículo 16 dice, mi mayor placer son tus mandatos. Jamás me olvido de ellos. Mi mayor placer. La importancia entonces de la meditación radica en una es que nos hará bien a nosotros, pero lo más importante es que nos ayudará a encontrar la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a no desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. La importancia de la meditación es cada día ser más fiel a Cristo, guardarnos de manera santa y irreprochables para el Señor. Mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición y los dejo para que puedan meditar en los caminos de Dios. Que el Señor les bendiga.